Buenos días. Les damos la bienvenida a este webinar. Los participantes que están dentro de la actividad, pero como moderadores, les solicitamos por favor salirse y unirse al enlace que se encuentra en preguntas y respuestas o en el chat. Antes de dar inicio, les solicitamos respetuosamente completar el registro de asistencia a través del enlace que se encuentra en la ventana de preguntas y respuestas, que es donde también podrán realizar de manera escrita las consultas que se atenderán al final de la exposición. Les solicitamos, por favor, escribir su nombre y su lugar de trabajo al realizar las preguntas. En nombre de la Unidad de Capacitación y Desarrollo del Departamento de Gestión de Potencial Humano y de la Dirección de Contratación Pública, le damos la más cordial bienvenida al evento webinar Valor por el Dinero y Metodologías para su aplicación en los procesos de compra pública, el cual tiene como objetivo compartir información relevante sobre el valor por el dinero y cómo aplicarlo en los procesos de la compra pública, como buena práctica en las contrataciones de bienes, servicios y obras. Para la actividad nos acompaña como facilitador el señor Xavier Vizcaíno Acosta, consultor internacional, es especialista en adquisiciones, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Ecuador y máster en Dirección Estratégica y Gestión de Innovación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Acumula 23 años de experiencia en consultoría, investigación y divulgación en un amplio abanico de temas relacionados a las adquisiciones, diseño e implementación de convenio marco, profesionalización de compradores, análisis de cartera de compras. Fue presidente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales entre los años 2006 y 2008. Actualmente es el gerente general de la firma de consultorías GPR Consultores. Le damos la palabra a la señora Janet Leverich Early, jefe del Departamento de Mejora y Calidad de la Compra Pública. Muy buenos días a todos. En nombre de la Dirección de Contratación Pública, agradecemos su participación hoy en este webinar. Y muy especialmente queremos agradecer al señor Xavier Vizcaíno, consultor internacional, por aceptar nuestra invitación a participar hoy como expositor y compartir con nosotros de sus conocimientos y experiencia en temas de contratación pública y especialmente en lo que se refiere al tema de valor por el dinero que está contenido en esta nueva ley general de contratación pública, que representa un gran reto para nosotros, los que tenemos que ejercer y poner en práctica esta normativa. Esperamos que sea de gran provecho para todos y nuevamente agradecerle al señor Xavier. Sin más preámbulo, le damos la palabra para que pueda compartir con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Janet. Buenos días a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Quería confirmar que, primero, si me están oyendo bien. Tuvimos un par de inconvenientes en el inicio, pero quería confirmar si me estaban viendo bien, si me están escuchando bien, me están viendo. Sí, señor. Y sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. El día de hoy, bueno, y muchísimas gracias primero al Ministerio de Hacienda y a través de su Dirección de Contratación Pública por la invitación a este importante evento, a esta iniciativa de webinars, que por supuesto, desde el punto de vista de los profesionales de la contratación pública, es tremendamente importante tener este tipo de eventos porque nos ayudan a conocer, a discutir conceptos que son de suma importancia para el desarrollo de esta actividad tan importante en el desarrollo de los gobiernos, de las economías, de los países. Sin más, voy a empezar con esta parte del webinar, que se divide en tres partes. Primero, vamos a tener una presentación. En medio de ellas les voy a hacer algunas preguntas y esas preguntas les van a pasar a ustedes
un link para que las puedan contestar a manera de encuesta, ¿no? Van a aparecer en cualquier momento, ya les voy a comentar en el momento adecuado. Son 4 preguntas que básicamente son ejercicios de materia de valor por dinero. Les voy a pedir que contesten de la manera más auténtica que puedan, es decir, lo que ustedes piensen. Si es que alcanzan con el tiempo a calcular, perfecto. Si no, simplemente pongan lo que les parece que debe ser la respuesta correcta, ¿no? Y luego vamos a tener una sección de preguntas y luego pues vamos a completar el ejercicio de las preguntas que vamos a hacer. Perfecto. Me disculpo, mi voz está un poquito afectada por un viaje a Monterrey de hace un par de semanas. Todavía no me he recuperado por la cantidad de aire acondicionado que tragué, así que me disculpo por eso, pero bueno, creo que estamos listos para empezar. Vamos ahí. Entonces, les voy a compartir una presentación que he preparado y está aquí. Listo. El nombre del webinar es Valor por el Dinero en la Contratación Pública, obviamente con enfoque en Costa Rica, ¿no? Voy a tomar mi puntero láser. Estamos bien. Perfecto. Quiero empezar, como les decía, con una pregunta. Y para eso le voy a pedir, por favor, que envíen ese cuestionario. El cuestionario de la primera pregunta, pregunta número 1. De estas opciones que están puestas aquí, ¿cuál de estas 3 impresoras, vamos a suponer que estamos comprando impresoras y ya tenemos las ofertas, ¿cuál de estas 3 impresoras tiene mejor valor por dinero? Entonces tenemos la impresora A, que es de color azul, que cuesta $500. La impresora B, que es de color rojo y que cuesta $600. Y la impresora C, verde, que cuesta $750. Posiblemente varios de ustedes están pensando en este momento, ¿yo cómo voy a saber cuál tiene mejor valor por dinero si es que hay tan poca información? Pues sí, ese justamente es el juego. Por favor, contesten en el transcurso de los próximos minutos cuál les parece a ustedes que tiene mejor valor por dinero de estas 3 impresoras con información que tenemos en este momento. Bueno, mientras tanto vamos a avanzar con nuestro trabajo. Perdón, y tengo una segunda pregunta que también les va a quedar planteada ahí para que la contesten a medida que vayamos avanzando. La pregunta 2 es, ¿cuál de estas 3 impresoras, las mismas impresoras, tiene mejor costo por hoja de impresión? En el caso de la impresora A, el costo es de $500, el costo del tóner de $175 y la vida útil de este tóner es 8,000 páginas. Puede imprimir 8,000 páginas. En el segundo caso, el mismo costo de la impresora, pero el costo cuesta, quiero decir que en el ejemplo anterior, $600, el tóner cuesta 190, pero la vida útil es de 10,000 páginas del tóner, ¿no? Y en el tercer caso tenemos una impresora que cuesta $750, el tóner cuesta $140, pero la vida útil del tóner es de 8,000 páginas. Entonces, a mí lo que me interesa saber es, con este segundo escenario, ¿cuál tiene mejor costo por hoja impresa? ¿Ok? Bueno, entonces les dejo con estas 2 preguntas y les va a llegar, o seguramente ya les llegaron, los cuestionarios para que por favor contesten. Obviamente las respuestas son anónimas, ¿no? Solamente me interesa saber pues, cómo ven esta información. Vamos entonces a empezar ya con el contenido de nuestro webinar. Vamos a hablar de la evolución de las contrataciones públicas muy rápidamente para ver dónde se enmarca este tema del valor por dinero. Vamos a hablar del concepto de valor por dinero, que es un concepto clave de las compras públicas. Vamos a hablar del análisis de valor por dinero, los criterios que se utilizan para poder calcular, y vamos a hablar un poco del valor por dinero de la normativa de Costa Rica y del rol del ente rector en general, ¿no? Bien, veo que a sala de espera tenemos una pequeña multitud, entonces, bueno, ojalá que podamos contar con todas estas personas pronto dentro de nuestra exposición. Bueno, empecemos entonces. Hablemos primero de la evolución de la contratación pública. Este es un gráfico que no me pertenece, sino que es de uno de los principales estudiosos de la contratación pública, que se llama Kitay. Y nos hablaba hace más de 15 años ya, que la evolución de la contratación pública como una disciplina, pues ha ido evolucionando y va desde sus orígenes
como meramente una cuestión de abastecimiento de bienes y servicios en la cual se pensaba o se consideraba que únicamente servía la contratación pública para eso, para abastecer bienes y servicios, comprar cosas, adquirir cosas para poder hacer nuestro trabajo. Luego vino una visión ante la evidencia de que existían problemas con esta visión exclusivamente de abastecimiento, una visión de control y cumplimiento, es decir, hacer esta tarea de abastecimiento, pero además controlar que se haga de forma limpia, que se haga de forma sin corrupción, ¿no es cierto? Fue el primer enfoque de control de la contratación pública, que se cumplan con las leyes, especialmente con las que tienen que ver con el buen uso, el uso honesto de los recursos públicos. Un siguiente paso se fue ya a hablar no solamente de la honestidad en el uso de los recursos públicos, sino en la eficiencia de los recursos públicos, ¿no? Es decir, no solamente basta con no robar, sino que también es importante trabajar en la compra pública de tal manera que estos recursos rindan más, ¿no? A través de la gestión del comprador. Luego viene ya una visión de rendición de cuentas, posiblemente en los años en los que se fueron formando las autoridades las autoridades de los entes rectores de contratación pública, ¿no? Como la Dirección de Contratación Pública que tiene el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, está en un momento intermedio de esto, ¿no? Y ya viene junto con la rendición de cuentas, que no solamente basta con ser eficiente en el uso de recursos, sino que también es necesario que los compradores y las instituciones rindan cuentas hacia sus mandantes con respecto al uso de estos recursos. Luego viene el punto en el que estamos ahora. Estos dos vienen juntos. El valor por dinero y los objetivos estratégicos. Valor por dinero, que ya vamos a hablar ahora, de alguna manera suma todos estos puntos que vimos anteriormente, pero además con una visión de eficiencia, eficacia y economía. Ya vamos a hablar de todo el día, vamos a hablar de eso. Y luego hablamos de la visión de objetivos estratégicos. Es decir, la compra pública no solamente está para abastecernos de bienes y servicios, sino para ayudarnos a cumplir los objetivos institucionales que tenemos. Es decir, como Estado tenemos los objetivos del milenio, tenemos objetivos de desarrollo, tenemos objetivos de servicio, inclusive ya tenemos objetivos políticos desde el punto de vista de cómo queremos relacionarnos con los mandantes, con los ciudadanos. ¿Cuál es el rol que tiene la contratación pública dentro de eso? Y cómo puede apoyar para llegar adelante a esos objetivos estratégicos. En ese sentido, pues la madurez que ha ido sufriendo la contratación pública pasa por estas etapas muy esquemáticamente, ¿no? En un inicio, la contratación pública estaba orientada a este punto de aquí, que es el proceso de selección de ofertas, ¿no? Y aquí viene pues la visión tradicional de la función de adquisiciones, que básicamente es emitir un requerimiento de cotizaciones, de propuestas, de ofertas, negociar de alguna manera y adjudicar un proceso. A esto se le ve como el centro del proceso de selección y posiblemente lo es. Pero cuando nos centramos a que el proceso de selección es todo lo que hace contratación pública, estamos dejando de lado todos estos temas tan importantes. El para qué estoy comprando, qué es lo que estoy comprando, cómo especificar lo que quiero, cómo lo voy a comprar, el proceso en sí mismo y luego cómo administrar. En la visión tradicional de las adquisiciones públicas, los recursos institucionales orientados a la compra están principalmente centrados en el proceso de selección. Digamos que lo que está aquí en el eje de las 10, en la altura, mientras más grande es, significa que más esfuerzo, más recursos como institución, como Estado, pongo en esta etapa. Claramente, en la etapa del proceso de selección es donde más trabajo se da. Pero en la definición de para qué lo compro, qué es lo que compro y la especificación, cómo es menos, ¿no? Y menos aún en la administración. En una visión ya más moderna, es decir, enfocada a valor por dinero y a objetivos estratégicos, ¿no? Ya hablamos de desarrollar objetivos estratégicos en una primera etapa y ahí pues la mayor cantidad de esfuerzo viene en el para qué, en definir claramente para qué voy a comprar, cuáles son esos objetivos para los que voy a comprar. Luego, para poder lograr esos objetivos, qué es lo que voy a comprar y de qué manera, que es la especificación, ¿no? Entre la especificación y el cobro. El proceso de selección
es una parte que ya se da más en automático, ¿no? Y luego de eso ya viene una gran cantidad de esfuerzo en lo que viene en la administración de lo que se compró, que es lo que llamaremos la gestión por resultados. Es aquí donde se genera algo que antes estaba ausente en los conceptos, que es el valor. El valor, definiéndolo de una forma muy rápida, es todo aquello que yo recibo, que es aquello que el Estado, el sector público, las entidades reciben y por ende es lo que pueden trasladar a los ciudadanos, al Estado, a las empresas, a sus clientes, digámoslo así, ¿no? A quienes reciben el resultado del trabajo que da el Estado, ¿no? Entonces, este es el cambio de visión que nos lleva a unas compras públicas modernas, que pasa de estar centrada en procesos y leyes a estar centrada en la generación de resultados, y estos resultados son valor, es decir, algo que genera una mejora en la calidad de vida, en la calidad de ambiente, en la calidad de los servicios que da el Estado hacia el público. Este es el entorno en el que se desenvuelve el valor por dinero. A medida que vamos cambiando la visión de las compras desde el proceso y las leyes hacia los objetivos y conseguir esos objetivos, vamos teniendo más oportunidad de gestionar resultados y de generar mayor valor. Esto es bastante teórico, por cierto, pero sirve como una base de principio para saber hacia dónde orientar el trabajo. Vamos pues a nuestra segunda parte de esta exposición. El valor por dinero es un concepto clave que está en las compras públicas porque está asociado al uso de recursos, ¿no? En primer lugar. Y se trata de encontrar un balance correcto entre tres conceptos que están en todas las legislaciones de contratación pública, que son la economía, la eficiencia y la eficacia. El valor por dinero, para poder ser aplicado, debe ser evaluado, pero no solo puede ser evaluado a través de una sola de estas dimensiones de manera aislada. ¿Qué es lo que tradicionalmente se hace? Ya lo vamos a ver más a detalle un poco más adelante. En este concepto clave de valor por dinero, en cada compra los funcionarios públicos deben obtener o tratar de obtener el mayor valor por dinero haciendo un uso óptimo de los recursos que provienen de los contribuyentes a través de sus impuestos, a través de sus contribuciones, para poder alcanzar los objetivos fundamentales de la entidad e institución, que normalmente están alineados a dar un mejor servicio a los ciudadanos. Cuando hablamos de un uso óptimo, el concepto de lo óptimo es lo más deseable, dadas, y eso es importantísimo, las restricciones expresas o implícitas que un organismo del Estado debe tener, ¿no es cierto? Es decir, nos movemos de esta manera, buscando estas oportunidades óptimas dentro del marco rígido de la ley y dentro del marco rígido de lo institucional. No nos podemos salir de ese marco, pero dentro de ese marco podemos ser muy creativos y podemos buscar la eficiencia a través de esta combinación óptima de factores. Entonces, como ustedes pueden ver hasta ahora, el valor por dinero no solamente es una fórmula o no solamente es un ejercicio de una actividad, sino que es una filosofía de gobierno. Varias visiones institucionales con respecto al valor por dinero que quiero compartir con ustedes y las voy a leer a continuación muy rápidamente para tener una idea de cómo se alinea internacionalmente el tema del valor por dinero. Para la Unión Europea, incrementar la eficiencia del gasto público a fin de asegurar los mejores resultados posibles de las adquisiciones en términos de valor por dinero. Es algo bastante similar a lo que tenemos también dentro de la legislación nacional, ¿no? Ya lo vamos a ver. Dentro de la recomendación del Consejo de la OCDE de 2015, nos menciona desarrollar y utilizar herramientas para mejorar los procesos de adquisiciones, reducir duplicidades y obtener un mayor valor por dinero. Fíjense en lo importante que es esta tarea que nos plantea. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, nos dice que la evaluación y comparación de ofertas tiene como propósito determinar todos los costos de cada oferta, de manera que resulte adjudicada aquella con el menor costo evaluado, que no necesariamente corresponde a la de menor precio. Aquí entramos ya a un concepto muy interesante adicional, es decir, evaluar todos los costos, ¿no? No solamente el precio. Y por último, el Banco Mundial nos dice que ayuda a sus clientes, el Banco Mundial ayuda a sus clientes, puedan obtener valor por el dinero de sus adquisiciones con integridad en la generación de desarrollo sostenible. Estamos ingresando a nuevos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo sostenible.
Es decir, fíjense ustedes cómo vamos pasando de el concepto de solamente obtener bienes y servicios a obtenerlos de forma honesta, a obtenerlos con mejor eficiencia del costo y rendición de cuentas, a hablar ya de objetivos estratégicos tan importantes como la sostenibilidad y además con criterios operativos tan importantes como el menor costo evaluado de todos los costos involucrados, ¿no? En esta idea nos van ingresando valor por dinero. Perdón, veo que la sala de espera otra vez se nos está llenando. A ver si los podemos hacer ingresar. Bien, vamos avanzando un poco más. Valor por dinero es tan importante que termina siendo un concepto base, un concepto muy importante en las compras públicas en Gran Bretaña, donde se le conoce como Value for Money, en Estados Unidos, que también se le puede conocer como West Value en algunos estados. Para la OECD es tremendamente importante y es uno de los puntales más gravitantes dentro de la evaluación de los sistemas nacionales de contratación pública, y lo encontramos también en la legislación de Costa Rica. También vamos a hablar de eso más adelante. Bien. Pregunta, y para las personas que entraron recientemente, les entregaron, les debe haber llegado ya un formulario a través de los enlaces de este webinar con una encuesta. Por favor, ahí en el mismo enlace están las preguntas. Por favor, contéstanlas de la mejor manera posible. Es decir, con la información que tienen, tomen una decisión y contesten esas preguntas. Por favor, ya lo vamos a ver más adelante. Ok, perdón. Bien. Avancemos. El mayor valor por dinero, y ya estos conceptos ya los vimos un poco antes, se logra con el mejor balance entre las 3 Es, así se las conoce como las 3 Es: eficiencia, economía y eficacia. La eficiencia es la relación entre el output, ¿no? Es decir, el resultado, si ustedes quieren, de bienes y servicios y los recursos para producirlos. Es decir, si se produce más, ¿no? Hay más resultado, más output, por decirlo de alguna manera. Con los mismos recursos, es decir, el input, lo que se pone dentro del proceso, o si se produce lo mismo, ¿no? El mismo output con menos recursos, ¿no? Con menos input. Es decir, ambas maneras son válidas para poder generar mayor valor por dinero. Esa es la eficiencia, ¿no? Producir más con lo mismo o producir lo mismo con menos. Ahora, la economía, ahí se trata directamente de lo que nos enfocamos desde un inicio en la compra pública: minimizar el costo de recursos requeridos. Es decir, sería una pata de la eficiencia, ¿no es cierto? Que es producir lo mismo con menos recursos, pero en la economía, pues, se trata de achicar el costo, ¿no? Y ahí, pues, es importante que no solamente estamos hablando del precio, pero ya vamos a llegar a eso. Y la eficacia es la relación entre los resultados deseados y reales del gasto público. Es decir, no solamente nos fijamos ya en cuánto gasté, en cuánto recibí, sino que nos interesa principalmente saber si es que estamos utilizando bien los recursos para obtener los resultados deseados. No solamente si pude comprar la motoniveladora, impresora, lo que sea que estaba buscando, sino que nos interesa saber si es que estamos obteniendo los mejores resultados posibles. ¿Ok? Lo que realmente deseamos, para lo que queremos hacer la contratación pública. En nuestro siguiente punto, lo que vamos a ver es el análisis del valor por dinero. ¿Cómo se hace este análisis? En primer lugar, siempre deber preguntarme, ¿qué resuelvo con esta compra? Un problema que hemos encontrado con mucha frecuencia en la contratación pública es que los compradores o las áreas de compras dentro de las instituciones normalmente lo que hacen o cómo se configuran es como una oficina de trámite que no se pregunta nada, simplemente recibe un requerimiento y asume que ya se preguntaron esto antes. ¿Qué resuelvo con esta compra? Hay un requiriente que ya se hizo esta pregunta y el área de compra simplemente su único rol es llegar y contestarla de la mejor manera posible, ¿no? Comprando. El análisis de valor por dinero plantea que esta pregunta esté permanentemente dentro de todo el proceso, ¿no? Enfoquen el problema que queremos resolver. El problema también puede ser una oportunidad, no solamente tiene que ser algo problemático como pues se cayó un puente, hay que reconstruirlo, sino que también una oportunidad.
puede ser definida como un problema. Es decir, esta población pues, requiere o puede crecer en su nivel de salud pública, entonces puedo generar un proyecto que mejore su alcance ¿cuál es la palabra? Su acceso a la salud pública. Esto también puede ser visto como un problema desde el punto de vista de proyectos. Lo segundo, ¿quién se beneficia con esta compra? Tener claridad sobre quién es el público objetivo de esas compras. Claramente hay compras que se hacen para consumo interno de las instituciones, por ejemplo, servicios de limpieza, transporte de funcionarios, mantenimiento, inclusive los suministros de oficina son para clientes internos. Pero hay otras compras, e indirectamente también las que mencioné antes, que tienen como beneficiario la ciudadanía directamente, es decir, los usuarios de los servicios públicos. Entonces, por ejemplo, si yo compro vacunas, si compro medicamentos, o si estoy construyendo un puente o estoy construyendo una carretera, quien se beneficia de esta compra directamente es el ciudadano. Entonces, ahí pues tenemos ya una diferenciación. ¿Por qué es importante ese objetivo, esa visión del beneficio de la compra? Porque finalmente, del beneficiario de la compra, porque finalmente es él, ella, ellos, en el conjunto, quienes en su mente van a tener el concepto de valor. Como vamos a ver más adelante, el valor, si bien es algo que se puede medir, no es algo objetivo. No necesariamente es algo objetivo, porque evidentemente el valor que puede tener una carretera que yo no uso es mucho menor que el mismo valor de esa misma carretera, perdón, el valor de esa misma carretera para alguien que sí la usa. O el valor que yo tengo para una carretera que la utilizo para turismo es muy, muy diferente al valor que tiene esa misma carretera para una empresa que la utiliza para transportar sus productos hacia el puerto. ¿Me explico? Por eso es tan importante saber quién se beneficia de la compra. En tercer lugar, es importante saber de qué manera esta compra afecta el valor del servicio público entregado en mi área, institución, etcétera, ¿no? ¿Cómo mejora o empeora esa compra? Es decir, tener conciencia de cuál es la implicación sobre eso. Hay compras que serán absolutamente básicas, ¿no? Por ejemplo, necesito entregar los certificados los diplomas de graduación para unos estudiantes. Entonces, claramente, estos papeles que yo voy a comprar para poder imprimir los certificados van a estar absolutamente vinculados a lo que voy a entregar. Pero si yo estoy comprando papel para hacer documentos internos, ¿sí? El impacto va a ser interno, y no va a ser visible hacia afuera. Entonces, ¿de qué manera esta compra afecta al valor del servicio público? Es tremendamente importante para esto. En último lugar, ¿no? En la compra debo tener consideraciones de corto, mediano o largo plazo. Y posiblemente eso es de lo más importante que tengo que hacer para poder calcular el valor por dinero, ¿no? El valor por dinero se relaciona directamente también en qué tanto afecta a la compra. Si yo compro un suministro, algo que lo voy a utilizar en corto plazo, papel, un borrador, un cuaderno, etcétera, la implicación es de muy corto plazo y sus efectos se verán en el muy corto plazo. Pero si estoy construyendo un puente, las implicaciones serán de largo plazo. Si estoy comprando un vehículo, las implicaciones podrán ser de mediano plazo, porque durante el mediano plazo estaré utilizando y me estará generando costos. Continuemos. Entonces, lo que yo voy a buscar es un balance, para valor por dinero, lo que voy a buscar es un balance entre lo que yo estoy recibiendo, ¿no? Por parte de mi proveedor y lo que yo estoy entregando como Estado. Es lo que estoy buscando, un balance entre ambas cosas. Lo que yo recibo, ¿sí? Muchas veces es una interrogante, es una pregunta. ¿Sí? No siempre sé lo que yo estoy recibiendo por parte del comprador. Si bien lo voy a generar dentro de mis definiciones técnicas, dentro de mis términos de referencia, ¿sí? A veces es una interrogante todo lo que voy a recibir por parte del proveedor. Y lo que entrego, normalmente se piensa que es el precio, pero pensemos un poco más. Y cuando estamos comprando, haciendo compras públicas, no solamente estoy entregando el dinero, el pago que estoy realizando, sino que vamos a entregar más cosas, ¿no?
Es lo que tradicionalmente esperamos o entendemos como lo que recibo y lo que entrego. Por el lado de los vendedores, ¿no? Yo recibo un producto, y por el lado de los compradores, yo estoy recibiendo, perdón, de los compradores, el proveedor está recibiendo dinero. Tradicional, por ejemplo, si es que yo estuviese comprando simplemente una motoniveladora como la que tengo aquí en el gráfico, no sé si están viendo los gráficos al mismo tiempo que yo, pero estoy comprando una motoniveladora, ¿sí? Yo voy a entregar una buena parte del dinero, ¿no? Que es básicamente la transacción económica entendida de forma tradicional. Si estoy hablando, por ejemplo, de un proyecto de carácter informático, este balance puede entenderse como de otra manera. En un proyecto informático, lo que yo recibo por parte del proveedor puede ser información, claramente, un código fuente, y puede estar recibiendo un producto, pero también debo tener en cuenta qué es lo que estoy entregando. Puedo estar entregando un nivel de gasto corriente, ¿no es cierto? Estoy entregando el dinero, pero también estoy corriendo un riesgo y también puede haber un costo de licencias y también puede haber un precio, que es lo que normalmente es lo que alcanzamos a ver en las compras públicas. Entonces, para poder calcular el valor por dinero, tenemos que poner en la balanza, tenemos que definir claramente qué es lo que estoy entregando y qué es lo que estoy recibiendo a cambio. Y no siempre es tan evidente, ¿no? No siempre es tan evidente y por eso es que el valor por dinero no es tan fácil de aplicar. Perdón, no siempre es tan evidente o fácil de aplicar. Requiere una metodología, requiere un trabajo. En ese sentido, pues valor por dinero requiere que definamos muy claramente los componentes que pueden estar en el un lado y en el otro lado. Por un lado, el valor, que es estos círculos concéntricos que vemos de color naranja, y por el otro lado, el dinero, ¿no? Lo que estamos dando nosotros a cambio, que son estos círculos concéntricos de color azul, representados así, nos muestran de una forma muy esquemática cuáles son estos diferentes componentes del lado del valor y del lado del dinero. Pues el valor por dinero entonces significa una combinación óptima entre esos diferentes criterios que pueden ser relacionados con costos y no relacionados con costos, que en conjunto cumplen con los requisitos del comprador, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo es el valor, es decir, lo que yo quiero obtener. En el centro, en el núcleo del valor está el producto, es decir, el bien o servicio que yo quiero comprar, ¿no? Este bien o servicio, el producto en sí mismo, va a tener una serie de características técnicas. Pensemos, por ejemplo, en un vehículo, en un automóvil. El producto en sí mismo es del automóvil, que es un pedazo de metal con piezas mecánicas por dentro, piezas electrónicas, un conjunto de sistemas que están combinados de tal manera que me produzcan un beneficio externo, que es el transporte, la seguridad, el trabajo, etcétera, que me puede generar ese vehículo y que lo debe hacer de tal manera que me produzca una satisfacción, ¿no? Ahí he nombrado cada uno de los 4 elementos que estoy mencionando. Por un lado, el producto, ¿no? Es en sí mismo el vehículo. Las características técnicas son los sistemas, las partes, los componentes, los beneficios externos es la capacidad que tiene de transportarme y de darme cierta seguridad. Y la calidad es, por ejemplo, la durabilidad, el confort, la seguridad extra que me da, tantas cosas adicionales que pueden comprender este concepto de calidad. Entonces, el valor por dinero, o el valor, mejor dicho, que es el que yo defino, va más allá meramente del producto. Porque además del producto, me da la posibilidad de satisfacer la necesidad, sus características, los beneficios externos y la calidad son los que me generan la totalidad del conjunto de la satisfacción de la necesidad. Hay lo que llamamos valor. Una construcción, por ejemplo, de un hospital, en sí mismo el producto viene a ser la estructura del hospital, ¿no es cierto? Y los sistemas, la forma en la que está construida, vienen a ser sus características técnicas. Los beneficios externos, evidentemente, es la capacidad que yo tengo de brindar mi servicio de salud pública a los ciudadanos a través de
de ese producto con esas características a través del hospital. Y la calidad es la durabilidad, la temperatura que puede generarme, la seguridad, la capacidad de mantenimiento que yo puedo tener en ese edificio, etc. Entonces, como ustedes pueden ver, es cada vez más complejo, cada vez más, más amplia la necesidad de definir el valor, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Mientras más compleja es la compra y mayor aporte de valor quiero que tenga, es más necesario hacer estas definiciones. Por el lado del dinero, ¿no? Por el lado del dinero, ¿no? Valor a la izquierda, dinero a la derecha. Por el lado del dinero, no solamente estamos entregando el precio, no solamente estamos entregando el pago, ¿no? No es el único costo, no es el único precio. También tenemos lo que llamaremos los CD externos, ¿no? Que son los costos directos externos, es decir, cosas que tenemos que pagar adicionalmente para poder hacer comprar nuestro producto. Por ejemplo, pagos de transporte, pagos de licencias, pagos de mantenimientos, etcétera, etcétera. Costos directos internos que también voy a necesitar eventualmente sufragar para poder comprar mi producto, ¿no? Y no solo comprar, sino tenerlo. Por ejemplo, el gasto en mantenimientos, bodegaje y todas las cosas que se les puedan ocurrir. Y además existen costos que no son monetizables y eso es sumamente importante porque ahí viene el esfuerzo, viene el trabajo, viene el esfuerzo que tienen que hacer los usuarios, por ejemplo, del sistema de salud pública para poder acceder a ese hospital del que estábamos hablando hace un momento. Son costos no monetizables que tiene el producto. Entonces, la comparación entre ambas cosas es lo que llamaremos el valor por el dinero. Para poder saber que hay valor por dinero, tenemos que justamente comparar ambas cosas. Por un lado el valor, por otro lado el dinero y todos sus componentes. Sin embargo, los elementos que constituyen la combinación óptima de estos diferentes criterios difieren de una contratación a otra, no son los mismos y dependen de los productos requeridos y tipo de contratación. Por eso es que el valor por dinero no es una disciplina, no es un tema absolutamente fácil, no, es un tema absolutamente simple de trabajar y por lo tanto no siempre se lo debe utilizar de la misma manera, porque no hay una receta única. Dentro del valor por dinero, para poder estimar el valor por dinero, ustedes ya pueden ver cuál es la importancia de los costos, ¿no? Los costos son muy, muy importantes para poder establecer el valor por dinero, debido a que en los costos está el componente del dinero, justamente. El concepto de valor por dinero reconoce que los bienes, las obras, los servicios no son homogéneos, como les acaba de mencionar. Difieren entre sí por muchas maneras. Calidad, durabilidad, longevidad, disponibilidad y condiciones de venta adicionales, como transporte, por ejemplo, como movimientos que se tienen que hacer, etc. El objetivo, entonces, del comprador es buscar una buena relación calidad-precio, ¿no? Es lo que tienen que hacer los compradores y poder encontrar una buena combinación entre ellos. Obviamente el objetivo es que esa combinación sea óptima, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades. Y cuando hablamos de óptimo, nos referimos a la combinación con el precio y su componente, con el valor y sus componentes. Por lo tanto, estas diferentes calidades, ¿no? Lo que hablábamos, los costos intrínsecos, la longevidad, la durabilidad de los diferentes productos, se miden en función de su costo, ¿no? Tienen que medirse en función de su costo para poderlo comparar posteriormente, pues también con el precio que voy a pagar. Y de aquí viene una de las consecuencias más importantes del valor por dinero y una de las más polémicas porque es la que le hace más difícil de aplicar en muchas legislaciones. Puede ser preferible pagar más por un producto que tiene más bajos costos de mantenimiento que por un producto más barato que tiene costos de mantenimiento más altos. Ese es uno de los puntos más polémicos y que hacen más difíciles la aplicación del valor por dinero, porque el hecho de que el precio
pueda llegar a ser más alto, en muchas ocasiones se convierte en una barrera, especialmente a niveles de entidades de organismos de control, contralorías, tribunales de cuentas, e internamente mismo, a nivel de departamentos de presupuesto, de control interno, etc. Es uno de los puntos más polémicos de valor por dinero. Como les mencionaba hace un momento, bueno, y este es el siguiente punto ya, vamos a tener dos tipos de criterios para poder aplicar valor por dinero. Por un lado están los criterios económicos, ¿no? Que aquí vamos a ver tres como ejemplos nada más. Evidentemente, el precio es un punto posiblemente el más visible y el más importante para poder establecer el costo económico. Y es el precio de compra inicial indicado en cada oferta individual. Es decir, cuánto pago en el momento de la transacción. Perdón. Pero también están los gastos de funcionamiento. Si yo estoy comprando un producto de mediano o largo plazo, como una impresora, como el ejemplo que veíamos hace un momento, como una computadora o un vehículo o una maquinaria o un hospital, voy a tener gastos para hacer que funcione lo que estoy comprando, es decir, para poder utilizarlo. Costos relacionados con el uso, ¿no? Costos como piezas de repuestos, costos como suministros, ¿no? Mantenimientos, licencias, etcétera. Y además, puedo tener costos de servicios postventa, que están relacionados con el apoyo técnico necesario, es decir, por ejemplo, mantenimiento preventivo de un vehículo, mantenimiento correctivo, y actualización de licencias para el caso de sistemas informáticos, etc. Estos temas son elementos que deben tomarse en cuenta como parte de los criterios económicos porque definitivamente me van a generar una erogación directa. Una erogación directa que va a impactar en el presupuesto. Entonces, ustedes ya pueden empezar a notar, o ya pueden notar que el valor por dinero observa de forma muy cercana que no solamente podemos fijarnos en el dinero que estamos pagando en el momento de la compra, sino que tenemos que fijarnos en el dinero que vamos a seguir pagando a lo largo de la vida útil de lo que estoy comprando. Pero al mismo tiempo que tenemos criterios no económicos, también tenemos criterios económicos. Perdón, al revés. Como tenemos criterios económicos, tenemos criterios no económicos. El principal criterio no económico es la calidad, ¿no? Y como ustedes podían ver, esa calidad que englobaba todo el valor, ¿no? La calidad viene dada por las características que tiene el objeto que estoy comprando, el producto que estoy comprando, los servicios que estoy comprando, para poder satisfacer mi necesidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la impresora, el número de páginas por minuto o el número de páginas por tonel que yo utilizo, pues es parte de lo que llamaremos calidad. El mérito técnico que tenga el producto que estoy comprando. Si el objeto de la adquisición es o no es adecuado para el producto, para el propósito y que también se desempeña para lo que yo quiero hacer. Por otro lado, están también las características estéticas y funcionales, ¿no? Que por supuesto son importantes, es decir, cómo se ve y se siente el objeto de la adquisición y qué tan fácil es de usar. La fecha de entrega también es importante o puede ser importante, que es el tiempo de respuesta garantizado desde el pedido hasta la entrega y la capacidad que cumple con el plazo establecido. Y evidentemente también los servicios postventa, si es que estoy comprando un producto de largo plazo. Es decir, la capacidad que tienen los proveedores de garantizarme una asistencia necesaria y que dispone el poder adjudicador una vez firmado el contrato. Por ejemplo, si yo estoy comprando un sistema informático y estoy pensando entre dos alternativas, una alternativa que sea, que se refiera a un sistema propietario, ¿no? Con una firma, una empresa que está atrás, que da mantenimiento, y un sistema no propietario, es decir, de software abierto, de software libre, que para un ejemplo, no tenga una empresa detrás haciéndose cargo de servicios postventa, etcétera. No digo que uno sea mejor que el otro, simplemente digo que es importante establecer esos criterios dentro de los costos o dentro de los criterios económicos, ¿no? Tienen que estar tomados en cuenta en el momento que yo hago la adquisición. Bien, en este punto, quería hacerles también ya pues la tercera pregunta,
Pero antes de eso, les quería también preguntar si es que habían ya estado contestando pues nuestras preguntas hasta ahora, y tenemos resultados de la encuesta. No sé si me pueden ayudar con esa información. ¿Tenemos resultados de la encuesta? Sí, señor, ya casi se los presentamos. A ver, cuénteme, ¿cómo estamos en la pregunta 1? Vamos a cortar Bueno, en este punto. Vamos con la pregunta 1. ok. En la pregunta 1 tenemos 198 respuestas y tenemos la mayoría para la respuesta de costo de $750, costo de tóner 140. Bueno, aquí nos acaban de modificar un poquitito. Es que conforme nos la modifican, si gusta entonces le voy a hacer un recorte y se la voy a colocar en el chat. Bueno, pero me la dice, porque yo no puedo, Sí, no tengo señor. ahorita el chat. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, ya las tenemos ahí en el chat, entonces voy a leerle las que Arelis nos está colocando. Ok, por favor. Dice, ¿cuál de las 3 impresoras se lleva la mayoría? La del costo de $750. Y luego, en segundo lugar, la de $600 y en tercer lugar, la de $500. Ok, la pregunta era, ¿cuál es la que tiene mejor valor por dinero? ¿Verdad? Correcto, Ya, sí. entonces, mi pregunta es, ¿por qué la de $750 va a tener mejor valor por dinero si es más cara? Recuerden que en un inicio la única información que teníamos era esta: el costo de la impresora. La impresora A tenía un costo de $500, la impresora B un costo de 600 y la impresora C un costo de $750. No teníamos más información. Las compras tradicionalmente que no se hacen con valor por dinero tenían esa forma. Es decir, simplemente nos decían compara el precio y listo. Si es que tengo 3 precios, la compra que tiene mejor valor por dinero es la más barata, porque no tengo más información. A medida que voy avanzando con valor por dinero, voy a tener más información al respecto. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso más adelante. Ahora mismo lo que quiero plantearles es esta siguiente pregunta, la que estamos viendo en este momento en pantalla. El planteamiento es el siguiente. Ahora vamos a suponer que estamos ante una situación en la que tenemos una necesidad de imprimir 10,000 hojas por semestre, ¿no? 10,000 hojas por semestre. Entonces, el mismo escenario. Tenemos las 3 impresoras, la impresora A, la impresora B y la impresora C. La impresora A tiene un costo de $500, igual que antes, el mismo costo de tóner de 175 e imprime 8,000 páginas por cada tóner, ¿sí? En la segunda tengo $600 la impresora y me imprime 10,000 páginas con tóner de $190, ¿no? 10,000 páginas por tóner. En la tercera, 750, tóner de $140 y la vida útil del tóner es de 8,000 páginas, ¿ok? Entonces, aquí la pregunta es, si yo voy a imprimir 10,000 hojas por semestre, ¿sí? ¿Cuál tiene mejor valor por dinero en estas condiciones? Tomen en cuenta que el cálculo lo voy a hacer para una vida útil de 2 años, de 24 meses. Voy a tener durante 24 meses de impresora. Esa es la vida útil que calculo para las 3 impresoras, para hacerlo de forma similar. ¿Ok? Entonces ese es el punto. Sí, veo que en el chat están diciendo que sí hay más información. Sí, pero en el primer escenario, la primera pregunta, solo tengo el primer dato, que es solamente con el costo de la impresora. En la segunda pregunta es con el costo del tóner. Así que vamos a seguir viendo. Ahorita les planteo ya la tercera pregunta, que es esta. Con 10,000 hojas por semestre, una vida útil de la impresora de 2 años en cada caso, ¿no? ¿Cuál es el mejor valor por dinero? Bien, vamos a seguir avanzando antes de darles la cuarta pregunta. Vamos a seguir avanzando con nuestra presentación antes de ir con la cuarta pregunta. Y tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento, que es con los costos del ciclo de vida. La metodología de la evaluación económica de los costos del ciclo de vida durante el periodo de tiempo, tal como se define en el alcance acordado. Eso es importantísimo.
Cuando yo estoy empezando a hacer una evaluación por valor por dinero, ¿no? Dentro de, y estoy comprando un producto de larga vida útil, es importante que yo no solamente me fije en cuál es el precio del producto, sino cuánto me va a costar durante todo el ciclo de vida del mismo, que es básicamente lo que estamos planteando en este momento con el ejemplo de la impresora. De esta manera, nosotros queremos garantizar que el producto sea rentable durante toda la vida útil de lo que estoy comprando. Esto significa mirar no solamente el precio de compra más bajo, sino también quiero mirar la relación calidad-precio a largo plazo del producto. Así que yo veré la adquisición, durante la adquisición, la vida útil y el fin de la vida útil también del producto, ¿no es cierto? Si es que lo hay. Es decir, costo de adquisición, cuánto me cuesta comprar, cuánto voy a gastar durante el tiempo que voy a utilizar este producto y además, al final de la vida útil, ¿no? Si me va a costar algo más deshacerme de eso o si voy a tener inclusive un ingreso. Porque, por ejemplo, estoy comprando un vehículo y al final de la vida útil lo voy a vender, pues posiblemente voy a tener una recuperación. Esto, pues quienes manejen proyectos lo van a ver como algo muy familiar, ¿no? ¿Cómo se estima los costos de un proyecto? Pues es así. Los costos de arranque, los costos de mantenimiento, de ejecución y finalmente los costos de deshacerse o de recuperar el producto. Los costos de ciclo de vida, entonces, son tan importantes para poder calcular valor por dinero en muchos casos. Es un método de evaluación económica, una metodología que tiene en cuenta o que tenga en cuenta todos los costos pertinentes y además es una evaluación de los costos durante un periodo de tiempo pues, definido. Para poder hacer un cálculo adecuado del ciclo de vida, vamos a tener dos tipos de costos que voy a tener que incorporar. En primer lugar, voy a tener unos costos que llamaremos costos únicos, que son aquellos que se pagan una sola vez con la adquisición del requisito que se está adquiriendo, ¿no? Lo que yo estoy adquiriendo los pagaré una sola vez a estos costos únicos. ¿Qué ejemplos tengo de estos costos únicos? Claramente el precio inicial es uno de estos costos. La entrega e instalación del producto o de lo que estoy comprando, el equipo de lo que estoy comprando, el costo de aceptación, la formación inicial del requerimiento, la documentación que estoy realizando, por ejemplo, o la eliminación en sí misma. Son costos únicos que solo los tengo que hacer una vez, pero tengo que tomarlos en cuenta dentro del flujo de costos una sola vez. Y por otro lado, tengo los costos recurrentes, es decir, aquellos que se van a pagar a lo largo del ciclo de vida de lo que estoy comprando, del requisito, ¿no? Y dependen de cuánto tiempo voy a tener el producto, ¿no? Depende de la longevidad del producto y normalmente van aumentando con el tiempo. Ese es el caso clásico de los vehículos, de las maquinarias, etcétera, porque a medida que voy teniendo más tiempo, estos productos van requiriendo más mantenimiento, más repuestos, etcétera. Por ejemplo, como costos recurrentes que puedo tener están el reentrenamiento, cuando la maquinaria continúa, pero sigue entrando más gente o sigue ascendiendo, pues, o sigue moviéndose, voy a necesitar volver a entrenar a más gente o a las mismas personas cuando hay una actualización, cuando hay cargos por servicio, mantenimiento, reparación, suministros, consumibles, repuestos, etcétera, el consumo de energía, etcétera. Son temas que voy a tener que tomar en cuenta para poder llevar adelante mi cálculo del costo de vida. Ahora, terminando esa parte, ¿no? Es importante considerar cuáles son las preguntas necesarias para calcular el valor por dinero. Ustedes podrán pues ya intuir las preguntas que tengo que hacer para poder hacer estos cálculos. En primer lugar es, ¿qué necesito ahora y cuánto me va a costar? ¿No? ¿Cuál es el costo real que voy a tener con esta compra que voy a hacer? ¿Qué tendré que hacer en el futuro, no es cierto? En el mantenimiento, en la vida útil, en el consumo, en la utilización, y cuánto me va a costar. También tengo que saber, pues, cuánto cuesta ese futuro, o cuánto, mejor dicho, cuánto dura ese futuro. Si es que es del corto, mediano, largo plazo, si es que tengo dentro de mis planes el reemplazamiento de lo que estoy comprando. Entonces, para poder hacer un cálculo adecuado, tengo que tener muy claro la duración de ese futuro y además cómo evalúo los costos futuros contra los costos actuales. Aquí pues ya estamos hablando de criterios adicionales a los tradicionales de compras públicas. También estamos hablando de los costos financieros
o de valor de dinero en el tiempo. Es decir, cómo retrotraigo los costos del futuro para compararlos con los costos actuales. Es algo que no vamos a ver hoy día, evidentemente, pero es un tema sumamente importante dentro del trabajo del cálculo financiero, del cálculo económico de lo que estoy comprando. Entonces, para resumir un poco más, ustedes pues ya se pueden dar cuenta de que cuando hablo de valor por dinero, hablo mucho de estimar, de calcular, de asumir situaciones, de asumir condiciones de lo que estoy comprando, de lo que necesito y de lo que me va a costar las cosas. Perdón. Como ustedes pueden ver, entonces, el valor por dinero se puede resumir en estos 4 puntos. En primer lugar, es un concepto absolutamente esencial para poder comparar ofertas de una manera más cercana a la realidad. Por lo general, el precio, visto de forma aislada, solo el precio del producto, no es un indicador suficiente de valor por dinero. Se queda corto. El dinero en sí mismo, el precio se queda corto cuando quiero hablar de valor por dinero. Es un componente sumamente importante, pero no es el único. Por otro lado, a pesar de lo que dije hace un momento, si bien no es suficiente el precio, en compras muy simples, por ejemplo, en suministros, en papelería, en cosas que voy a comprar para el muy corto plazo, el precio sí puede ser un buen indicador de valor por dinero, ¿no? Cuando tengo muy pocos factores que analizar. Y qué bueno que sea así, porque imagínense ustedes si es que en cada compra que hiciera, en cada adquisición, en la mínima adquisición que hiciera, tuviera que hacer el análisis de costo de vida, el análisis de mantenimiento, el análisis, sería tremendamente complejo. Entonces, hay productos, las compras más simples, compras como productos habituales, compras que puedo hacer en tiendas virtuales, etcétera, se ha estandarizado tanto el concepto del producto y de su valor que el precio sí puede ser un buen indicador de valor por dinero. Entonces, es importantísimo para el comprador saber diferenciar cuándo el análisis de valor por dinero es más complejo o me va a generar mayor valor si es que lo hago más complejo y cuándo ese análisis va a ser excesivo. Entonces, la normativa, y ya vamos a llegar a esto, la normativa no puede ser tan rígida, de tal manera que me obligue siempre a hacer un cálculo tan complejo para todos y cada una de las compras que yo hago. En definitiva, el valor por dinero no es en sí mismo un criterio de evaluación, sino que es un concepto que permite seleccionar la mejor oferta en costo y efectividad. Y eso es justamente lo que queremos valorar con respecto a las compras que hacemos, ¿no? Seleccionar la mejor oferta en función de costo y calidad, la comparación de ambas cosas. Valor por dinero nos menciona por un lado el valor, por el otro lado el dinero, y siempre son 2 elementos que están buscando un equilibrio, buscando un balance. Una buena compra es aquella en la cual ambos conceptos están equilibrados, porque cuando hay desequilibrio, por ejemplo, cuando el costo es demasiado bajo, normalmente tendemos a ver que la calidad, la efectividad, ¿sí?, también sufre. Y cuando el costo es demasiado alto, posiblemente por más efectivo que sea el producto que estoy comprando o el servicio que estoy adquiriendo, posiblemente no se compensa con a lo que estoy pagando. Es decir, es al mismo tiempo que es una técnica, que es un principio de la contratación pública, como ya lo veremos o como ya hemos visto, también viene a ser una especie de forma de arte porque requiere ir creciendo en el conocimiento con respecto a los factores que generan ese valor y con respecto a los factores que generan los costos. Como ustedes pueden ver, es un arte complejo, porque lo que busca justamente es ir incrementando aquello que es significativo en el concepto del valor e ir incrementando aquello que es significativo en el concepto del dinero y al mismo tiempo ir disminuyendo aquello que no lo es, que no es significativo, ¿no? Finalmente, el valor por dinero es algo que no se puede aplicar de un día para el otro o de forma simplemente por voluntad, sino que se aplica de una manera gradual, ¿no? Es un arte en la que en los países, las instituciones, los compradores, las personas van creciendo.
Y por eso es tan importante que haya una profesionalización, un profesionalismo atrás de esto, ¿no? Y además que haya una institucionalidad que respalde la creación de este conocimiento. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a llegar a la cuarta pregunta. Recuerdan ustedes que la primera pregunta era cuál es la que mejor valor por dinero tiene entre las tres impresoras solamente con el dato del precio o del costo de la impresora. Luego preguntamos cuál es el que tiene mejor valor por dinero en cuanto a la hoja impresa. Luego preguntamos, asumiendo un nivel de consumo de 10,000 páginas por semestre, cuál es el que tiene mejor valor por dinero en 24 meses. Y ahora la siguiente pregunta es esta. Supongamos que la oficina que está comprando es responsable de generar informes semanales de actividades y tiene una producción de más de 30,000 páginas cada 6 meses. ¿Cuál de las tres impresoras tiene mejor valor por dinero? Consideren igualmente 24 meses de costo. Solo para recordar, pues la primera impresora tiene costo de $500, costo del tóner $175 y el tóner dura 8,000 páginas. En la segunda, 600, $190 el tóner, 10,000 páginas por tóner. Y en la tercera, $750 la impresora, $140 el costo del tóner para una vida útil del tóner de 8,000 páginas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya nos queda poquito, así que vayan contestando, por favor. En las cuatro preguntas. Parece la misma pregunta, pero evidentemente no la son, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es la mejor valor por dinero solo con el costo de la impresora? La segunda, ¿cuál es el mejor costo de página impresa? La tercera es, ¿cuál es el mejor costo en una situación de consumo de 10,000 semestrales? Y la tercera, de 30,000 semestrales. Bueno, vamos a hablar ya estamos entrando en la parte final, nos quedan 2 temas nada más, en la parte final de nuestro webinar, al menos de mi exposición, sobre el valor por dinero en la normativa de Costa Rica. En la normativa de Costa Rica encontramos que el valor por dinero se establece y se menciona en la ley de 1986 en 4 artículos, al menos 4 artículos destacados. En el artículo número 8 nos plantea que el valor por dinero es un principio y está al mismo nivel de la eficacia, de la eficiencia, de la transparencia, es un principio de la contratación pública. Y nos dice que toda contratación pública debe estar orientada a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones, de tal forma que se realicen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. ¿Sí? Este es el principio de valor por dinero, es decir, maximizar el valor. No están diciendo minimizar el precio, no, al menos no ahí. Nos está diciendo maximizar el valor. Demos un poco de contenido a esta idea de maximizar el valor, es el que les comentaba dentro del webinar. Maximizar el valor significa que el conjunto de precio, características técnicas, la capacidad de generar beneficios externos y la calidad en sí misma del producto sea la máxima posible, ¿sí? Pero después nos habla de recursos públicos, es decir, al menor recurso público posible para obtener esa calidad. Es decir, no nos está diciendo, al menos no aquí, que compre el precio más bajo. No, nos está diciendo que maximice el valor, es decir, maximice las relaciones entre precio y calidad. Luego nos menciona en el artículo 11, con respecto al pago, que se podrán contemplar formas de pago conformes con el alcance de los objetivos acordados, incluyendo pero no limitando al pago por resultados, pago por precio-volumen y pago en función de uso, con apego a los principios de eficiencia, eficacia y valor por dinero. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que podemos generar premios para los proveedores que actúen de manera extraordinaria y nos generen más valor. Es decir, incentivar a un proveedor a que actúe más allá de lo que nos ha prometido. ¿Por qué razón esto es positivo? Primero, es positivo, pero ¿por qué razón es positivo? Porque está enfocando esta idea de que el pago sí puede ser variable cuando recibo mayor beneficio. Es decir, una administración pública efectiva no solamente busca gastar menos, sino obtener más. Y la idea de que los pagos puedan ser variables en función de resultados me implica una puesta en práctica normativa de los dos principios de gestión por resultados o gestión para resultados y el principio de obtener mejor valor por dinero. Al menos de lo que está ahí en la normativa, este criterio es sumamente interesante y además muy de avanzada con respecto a otras legislaciones de la región.
que básicamente dicen el pago es lo que está en el contrato y listo, y si pagas un centavo más te vas a meter en problemas. El siguiente punto en el que se habla del valor por dinero es en el artículo 34, que se refiere al estudio de mercado, que nos dice que el estudio deberá considerar todo el ciclo de vida de la contratación. Fíjense en lo que estamos hablando hasta este momento, ¿no? En el cálculo de costo del ciclo de vida. Todo el ciclo de vida de la contratación y tomar en cuenta el principio de valor por dinero, todo lo cual se deberá desarrollar en los reglamentos de la presente ley. Ok, fíjense ustedes eso, ¿no es cierto? Tomar en cuenta todo el ciclo de vida de la contratación. Si bien la redacción es un poco ambigua, porque ¿qué es la contratación? ¿Se refiere al proceso de generar el contrato o se refiere a la vida útil del contrato o se refiere a la vida útil del producto contratado? Es un poco ambiguo, ¿no es cierto? Pero desde mi interés yo podría entender que todo el ciclo de vida de la contratación se refiere desde el momento de la planificación hasta el momento de la disposición final del producto que estoy comprando, ¿no es cierto? Es decir, no solamente hasta la compra, hasta la vigencia del contrato, sino toda la vida útil de lo que estoy comprando, ¿no? Es lo que yo interpretaría. Entonces, el estudio de mercado nos está planteando que el estudio de mercado no solamente puede ser una comparación de precios, una comparación de cotizaciones, sino que debe incluir ya factores de proyecto, es decir, estimación de costos en función de los cuales yo voy a poder comparar las ofertas. Disculpe. En este sentido, lo que nos está planteando la ley es que el proceso de selección o los documentos precontractuales deben ser mucho más agresivos y deben ser muchísimo más, deben contener ya una buena parte de la metodología de evaluación, de los criterios y de los contenidos y lo que yo voy a calcular para poder hacer la comparación final, ¿no? Si bien en el estudio de mercado no necesariamente podrá estar la fórmula de cálculo o la forma de cálculo en general de todos los factores, sí nos está planteando la ley que yo ya debo incorporar en el estudio de mercado al menos aquellos factores que yo podría estar incorporando en el proceso de evaluación. Esto es muy de avanzada, al menos para la región Latinoamérica y Caribe es muy, muy de avanzada. Ahora, otra cosa es la aplicación, ya vamos a hablar de eso más adelante. Por último, la ley nos menciona también que el pliego de condiciones, la combinación de cláusulas de admisibilidad, ¿no? Y los factores de evaluación debe asegurar la adquisición del mejor bien o servicio al menor precio y con apego al principio de valor por dinero. Aquí yo encuentro una posible contradicción en la ley, ¿no es cierto? Porque al mencionar el menor precio, podría estar sesgando al comprador y a los controladores, porque obviamente pues existe a Contraloría, Tribunal de Cuentas, etcétera, a mirar más el tema del menor precio y menos el tema del principio de valor por dinero. Porque el menor precio es muy fácil de medir. Tomo los precios y calculo el menor precio. Pero como ustedes han podido ver, el principio de valor por dinero o el cálculo del valor por dinero puede ser mucho más complejo. Entonces, si es que quien hace el control o quien toma las decisiones de pago o quien toma las decisiones de adjudicación, dicen yo no me quiero meter en problemas. Si dice al menor precio y apego al principio de valor por dinero, yo me voy a lo que está mejor fundamentado, que es más fácil de justificar, que es el menor precio. ¿Y el principio de valor por dinero lo calculaste? No, pero aquí dice menor precio. ¿Ok? Eso es un riesgo que yo encuentro en la legislación como está redactada actualmente y ustedes me comentarán si es que eso pues, se da o no se da de esa manera. Disculpas. Bueno, vamos al reglamento. El reglamento ya desarrolla un poco más estos puntos, ¿no? En el artículo 47 nos dice aplicación del principio de valor por dinero en la compra pública estratégica. Este artículo es muy interesante porque nos dice orientada a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados, fíjense, gestión por resultados, lo que hablaba hace un momento, tomando en consideración el principio de sostenibilidad social y ambiental, de tal forma que se realicen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad durante el ciclo de vida. Este artículo debería estar enmarcado y debería estar en todas las oficinas de compras. Nos está hablando de que valor por dinero ya no solamente nos habla de los resultados del producto, sino de otras consideraciones de costos externos, muy externos del producto, que pueden incluir temas, por ejemplo, el proceso de producción. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, social, podemos estar hablando de inclusión, podemos estar hablando de
de gestión de empresas pequeñas y medianas, cuando hablamos de principios de sostenibilidad, ¿no? Entonces, estos temas también se pueden incorporar en el cálculo de valor por dinero y de hecho se lo hace en muchas ocasiones. Y este artículo nos está impulsando a que lo hagamos de esa manera, ¿no? Y además de otro punto muy importante, durante todo el ciclo de vida. Es decir, y bueno, y obviamente cuando nos habla de gestión por resultados, nos está hablando de forma muy completa del concepto de valor por dinero. Este artículo 47, este numeral o este punto del artículo de valor por dinero, como ustedes pueden ver, contiene en sí mismo varios de estos puntos que son tan importantes y que los hemos tratado a lo largo del día, ¿no? Fíjense ustedes. Estamos hablando de maximizar el valor de los recursos públicos, estamos hablando de enfoque por gestión por resultados, estamos hablando del principio de sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental, y estamos hablando de oportunidad y bajo las mejores condiciones de precio y calidad y durante todo el ciclo de vida. Fíjense ustedes, solo en ese artículo tenemos claramente planteados todo un credo de lo que es el valor por dinero. El artículo 68 nos da los criterios de evaluación en la compra pública innovadora, ¿no? Que básicamente nos dice que para la compra pública innovadora, perdón, se evaluará el costo del ciclo de vida del producto o servicio conforme al principio de valor por dinero, lo que hemos hablado hace un momento como metodología. Se debe considerar el mismo artículo que la oferta sea económicamente ventajosa en su conjunto, valorando para ello calidad, costos actuales y la disminución en los costos de mantenimiento según corresponda. Adicionalmente, podrán valorarse las posibles mejoras en el medio ambiente y ahorro energético que se obtendría con la innovación. Esto es cuando se refiere a la compra pública innovadora. Fíjense ustedes cómo en todos los artículos se van ya desarrollando estos principios, estos temas que son adicionales al precio, a los costos y al producto. Continuando con el reglamento, el artículo 70 menciona, dentro de los requisitos para el desarrollo de proyectos de investigación y de innovación tecnológica por esquema de acción público-privada, se menciona el valor por dinero. Perdón un segundo. En otro artículo que nos habla de las economías de escala, principalmente en productos de compras conjuntas o consolidadas, ¿no? Nos dice que la adjudicación se definirá a favor de quien cotice el mejor bien y servicio, en tanto cumpla con las condiciones de calidad y ofrezca el menor precio con apego al principio del valor por dinero. Esto es prácticamente sacado del artículo 40 de la ley y tiene la misma potencial contradicción, ¿no? Ofrezca el menor precio con apego al principio del valor por dinero. Le digo que es una potencial contradicción porque el menor precio y el principio de valor por dinero no siempre están en el mismo sentido. No siempre voy a encontrar que el menor precio es el que me ofrece mejor valor por dinero. Entonces, esto pues como una crítica de mi parte a sus legisladores es justamente esa potencial contradicción que encontramos ahí en el artículo 40 y en este artículo 82. El menor precio y el principio por valor por dinero no siempre van de la mano. Y en el artículo 96 nos dice, sistema de evaluación. En consecuencia, la oferta más conveniente será aquella que cumpla con las condiciones de admisibilidad, ya lo sabíamos, y obtenga la mejor evaluación en el entendido de que al fijar las condiciones de admisibilidad se deberá asegurar la calidad y funcionalidad del bien, obra o servicio licitado. Ok, ya vamos acercándonos al final. Cuando hablamos de todo esto, también vemos que como si fuera pues una carga enorme para los compradores, ¿cómo vamos a hacer todos estos cálculos, todos estos esquemas, todas estas, estos esquemas de conocimiento, lo demás que vamos a hacer? Perdón, hay gente en la sala de espera por si hacerles pasar. En primer lugar, hay que saber que el ente rector tiene mucho que hacer al respecto de esto, porque como ustedes podrán intuir o suponer, pues el valor por dinero no es algo que ocurre en forma automática, es un trabajo y es un trabajo fuerte. Y lo más difícil muchas veces es saber por dónde empezar. Entonces, es importante que el valor por dinero sea visto como una estrategia de compras, ¿no? No solamente como una estrategia institucional y nacional, no solamente como un requisito, o como un criterio, sino que debe ser visto como una estrategia. Es decir, tiene que armarse una estrategia alrededor de la generación y de la gestión de valor por dinero que deben hacer del ente rector. Para esto, y ya dentro de la estrategia de aplicación en sí mismo, se pueden impulsar casos de uso. Primero, casos simples
y progresivamente casos cada vez más y más complejos, ¿no? Se puede invertir en el desarrollo de metodologías, plantillas, instructivos. Entonces, como ustedes pueden ver, esos casos de uso, por ejemplo, utilizar valor por dinero para vehículos, para camionetas pick-up, para maquinaria de construcción caminera, etcétera, pueden venir ya desarrollados por parte del ente rector, ¿no? Y se puede invertir para poder hacer esas metodologías y poderlas entregar a los compradores y poderles entrenar y capacitar a través de estos instrumentos como metodologías, plantillas de instructivos, ¿no? Además, otra cosa que se puede hacer y es muy importante es no solamente dejar que el ente rector sea quien genere estas metodologías, sino impulsar la iniciativa de los entes compradores para poder hacer estas metodologías, acogerlas. No, primero, pues alentar a que se vayan construyendo estas metodologías, acogerlas, mejorarlas, pulirlas, ¿no? Desde el ente rector y publicar estos métodos desarrollados para uso de otras entidades. Es decir, que las fórmulas o las formas y los métodos de cálculo se conviertan en un bien común, ¿no? En un bien público de las entidades que realizan el trabajo. Es decir, alentar la generación, porque no solamente va a poder hacer el ente rector estas metodologías, sino que los mismos compradores la pueden hacer. Y es importante alentar que se compartan, que se discutan, que sean parte del quehacer diario. Evidentemente, no solamente entre los compradores, sino que también puede haber entre gremios profesionales, la academia, universidades, consultores especializados. Es decir, es importante adquirir este conocimiento y esta metodología y hacerlo fácil de utilizar. Insisto en eso, es muy complicado que esto ocurra por sí solo. Si bien vemos que la ley y el reglamento, que es lo que he revisado, para ser justos, no he revisado más que la ley y el reglamento, son muy claros en establecer que hay que hacer el valor por dinero y en definir muy bien el valor por dinero, excepto por esa contradicción que pude encontrar. No es algo que va a ocurrir por sí solo, ¿no? Se requiere una estrategia que lo lleve adelante y que lo adopte de forma clara. Y evidentemente, pues todo lo que se hace al respecto de la contratación pública requiere una evaluación y una mejora. Entonces, el ente rector debe mirar cómo va la estrategia de aplicación y tiene que evaluarlo permanentemente e irlo mejorando una y otra vez. Hemos visto que en países de Europa, hemos visto que en Estados Unidos, en Australia y en muchos países donde el valor por dinero viene aplicándose desde hace décadas, ¿sí? Uno de los puntos más importantes de trabajo de los compradores públicos es justamente establecer estas metodologías de cálculo. Y es en donde más se destaca técnicamente y es una de las cosas que más ha logrado desarrollar las compras públicas y, por cierto, la gestión para resultados. Una de las formas más inteligentes y más prácticas de lograr gestión para resultados en general es hacerlo a través de las compras públicas y uno de los instrumentos más adecuados para eso es calcular adecuadamente el valor por dinero y por eso es una estrategia tan importante dentro del trabajo de las entidades públicas y del ente rector como transformador de la compra pública. Bien, muchísimas gracias por su atención. Me ha dado muchísimo gusto trabajar con ustedes, ha sido muy, muy agradable. Y antes de pasar a la resolución de los problemas, creo que es importante que pasemos a una etapa de preguntas. Así que si ustedes gustan, podemos pasar a la lectura de las preguntas si es que las hay. Bueno, tenemos una pregunta en anónimo que dice, ¿cuáles son los parámetros objetivos para evitar que el principio se utilice para digitar las licitaciones? ¿El principio de valor por el dinero debe estar por encima del principio de libre participación? Tiene el micrófono en silencio. Don Xavier. Muchas gracias. Bueno, es una excelente pregunta, estimado anónimo. Es una pregunta fundamental. Ahora, los criterios objetivos tienen que ser objetivos en función de la realización de la adquisición que estoy realizando.
Es decir, es una buena idea en productos que tienen o en compras que tienen ya una larga tradición y son altamente estandarizadas, tener unos mismos parámetros que sean pues de carácter objetivo, como usted dice. Pero en gran medida, los parámetros que se utilizan para valor por dinero son subjetivos. Son subjetivos porque tienen que tener relación con quién está comprando, me refiero a la entidad, ¿no? ¿Qué es lo que está esperando de ese producto? ¿Cuál es el y para quién lo está comprando? Es decir, ¿quién es el beneficiario de ese producto? Es decir, el criterio de calidad no es el mismo, como les decía hace un momento al inicio, el criterio de calidad o el criterio de valor que tiene una carretera no es el mismo para quien la utiliza eventualmente para turismo, que para quienes la utilizan todo el tiempo para transportar productos, ¿no? Ese valor es claramente diferente. Entonces, la percepción de la calidad, la percepción del valor es subjetiva. Entonces, el trabajo que hace el comprador en este sentido de valor por dinero es justamente asumir los valores, los beneficios para los públicos a los que se va a dar este producto. No nos vamos a ir solamente con las características del producto. Significa eso, que no nos vamos a ir solamente con las características del producto, sino también nos vamos a ir con los beneficios del producto. Esto es un acto de alto equilibrio, porque si es que yo me voy demasiado a definir muy específicamente o a favorecer muy específicamente una línea de los productos, va a ocurrir el riesgo que usted menciona, estimado Anónimo, que es el direccionamiento, ¿no? Y por eso tenemos, pues, ahí, pues, los otros principios que nos regulan, ¿no? El hecho de la libre participación. Y justamente ahí me parece a mí que viene formulada la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál de los principios viene primero? ¿El de valor por dinero o el de libre participación? Normalmente no son contradictorios. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estimo valor por dinero, lo que yo miro son los costos y los beneficios que me trae el producto, pero uno de los beneficios que yo espero, ¿no es cierto?, va a provenir de la libre competencia, de la abierta competencia, ¿no? Y evidentemente la apertura de los costos, o lo mejor dicho, la mejora de los costos viene de la libre competencia. Cuando se empiezan, que es lo que siempre pasa en los principios, cuando empiezan a entrar en conflictos los principios de valor por dinero y de libre competencia, normalmente suele darse ventaja al de valor por dinero. ¿Por qué razón? Porque la libre competencia si bien es un principio fundamental de la compra pública, es un principio que tiene una finalidad, y una finalidad interesada, y es que mientras más competencia haya, yo puedo tener, por la teoría económica de la subasta, yo puedo tener mejores beneficios como comprador, ¿no? Es decir, está subordinada esa libre competencia, ¿no?, a los beneficios que yo puedo obtener como comprador. Esto no es definitivo porque es materia de discusión en foros de abogados, de jueces, en la misma Unión Europea, en el Tribunal de la Unión Europea hay muchísima discusión sobre este tema, pero si usted me pregunta a mí, que es lo que acabo de hacer, ¿cuál de los dos principios, cuál viene encima por encima cuando entra en conflicto? Sin que sea absoluto, por cierto, mi respuesta es, primero viene el beneficio, ¿no?, de los ciudadanos, de las entidades, por encima de la participación. Pero evidentemente no es algo definitivo, ni es algo que es lo uno y no lo otro, sino que es algo que debe balancearse. Excelente pregunta. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. Dice Juliet de la Municipalidad de Esparza. En conclusión con las preguntas, el estudio que realicemos con respecto al valor por dinero va a variar de la necesidad institucional que se presente. De esto va a variar el resultado de nuestras conclusiones con respecto a la mejor opción. Por supuesto. El tema viene más bien en el primer cuadro que presenté, ¿no? Recuerden ustedes el primer cuadro que presenté que voy a regresar hasta allá. Se demora un poco, así que les ruego un poco de paciencia. No, tengo aquí una herramienta para hacerlo rápidamente. El primer cuadro que presenté, ya va a aparecer, que se refiere a dónde está el esfuerzo de la gestión de compras. Tradicionalmente, que es la azul, digámoslo así, la gestión de compras está muy orientada al proceso de selección. Es decir, aquí
se establecen la forma de evaluación, etcétera. Cuando nos vamos a una gestión más moderna de la compra pública, desarrollada a nivel de objetivos estratégicos y gestión por resultados, estos criterios no se establecen en el proceso de selección, se establecen mucho antes, se establecen entre el para qué y la especificación. Es decir, yo no los establezco solo como comprador, como unidad de compras, los establezco junto con el que adquiere, con el área que establece el requerimiento. Es uno de los puntos más importantes con respecto a la gestión para resultados de compras públicas y su consecuente valor por dinero, su orientación de resultados y valor por dinero. El usuario está consciente de cómo se desarrolla o de establecer claramente cuáles son las características adicionales. El usuario ya no solamente es el que me dice, cómprame lápices, sino con el que trabajamos conjuntamente para desear las características técnicas, los beneficios externos y los criterios de calidad. Entonces, por supuesto que puede haber una variación, pero además lo que estamos viendo aquí implica que ya no es solamente la compra ya no es una cadena de alguien hace un trabajo, lo termina y lo entrega al siguiente, lo termina y lo entrega al siguiente, y lo termina y lo entrega al siguiente, y el siguiente soy yo, que soy el de compras públicas, que lo único que hago es lanzar el concurso con lo que se me ocurre y adjudicar al que bien pienso y hacer el contrato para que el que recibe al inicio dice, yo no pedí esto. Es más o menos como el juego del teléfono descompuesto. A eso es lo que jugamos cuando las compras públicas tradicionales en las que vamos haciendo por etapas. En las compras públicas modernas con gestión por resultados, hay una retroalimentación permanente entre las diferentes etapas y siempre estamos en contacto con el comprador. Evidentemente, mientras más simples, mientras más habituales sean las compras, menos trabajo tenemos en estos procesos de definición. Pero al mismo tiempo, mientras más complejas, más innovadoras, problemas más acuciantes que estamos enfrentando, problemas como el que acaba de pasar con la pandemia, con el COVID, tenemos que estar en contacto permanente con los requirientes. Entonces, lo que nos plantea esto es, la compra se transforma de una escala de procesos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, a ti te toca el 5, hazlo bien, y paso 6, y están separados, a un trabajo en equipo cada vez más involucrado. Gracias. Otro anónimo dice, ¿qué pasa cuando un contrato en su ciclo de vida tiene varias renovaciones y se debe aplicar un estudio de mercado? ¿Cada cuánto es lo recomendable efectuarlo? Supongo que se refiere a un contrato de prestación de servicios. Eso depende muchísimo, porque, por ejemplo, contratos de servicios como limpieza o alimentación, suele ser recomendable no tenerlos más allá de 3 años. ¿Por qué razón? O años sin volverlos a concursar, porque los proveedores tienden a acomodarse, ¿no? Tienden a disminuir calidad para aumentar ingresos. Al menos si es que el contrato es de largo plazo y estamos en una economía inflacionaria, y se plantean precios a largo plazo y sin reajustes, ¿qué es lo que hace el proveedor ante una situación en que los costos le suben y el precio no? Pues baja calidad, ¿no? Entonces, para ponerlo en otro sentido, ¿qué es lo que pasa cuando hay cambios tecnológicos o mejores disposiciones de productos de limpieza, por ejemplo, en el mercado? No suele haber grandes innovaciones, pero supongamos que las hay. Si el contrato está hecho con una tecnología anterior, pues vamos a estar sujetos a eso. Entonces, para ese tipo de contratos de servicios es importante hacerlos pues con una cadencia más o menos frecuente, ¿no? Servicios de largo aliento, ¿no? Servicios como sistemas informáticos, etcétera, pues el trabajo se hace más ya como hasta un nivel de asociación con el proveedor, ¿no es cierto? Porque si ya, por ejemplo, para un sistema como un sistema informático como el de compras, ¿no? No sé cuál es el caso en Costa Rica en particular, pero dando un ejemplo. Si yo estoy estableciendo un sistema informático de compras, yo no lo puedo cambiar cada 3 meses, cada 3 años. Son contratos para 10 años. Y posiblemente yo lo que hago es establecer tiempos de renovación con el mismo proveedor, evidentemente, ¿no? Si es que es de ese tipo.
Pero si son contratos más abiertos o con productos más abiertos, ¿no es cierto? Lo que hago es en el día 1 establecer cuáles pueden ser los diferentes puntos de cambio tecnológico que pueden afectarme. Y eso pues lo puedo hacer fácilmente con un panel de expertos, hablando con gente de tecnología, etcétera, etcétera, y estimando pues cuándo puede ser necesario hacer un cambio en ese sentido. Gracias. Dice, por favor, pregunta al expositor sobre el artículo 40 de la Ley General de Contratación Pública, la disyuntiva que existe al deber ponderar el precio de forma predominante en los criterios de calificación. ¿Puedes leer de nuevo la primera parte? Ajá, Por dice, favor. bueno, por favor, preguntar al expositor sobre el artículo 40 de la Ley General de Contratación Pública, la disyuntiva que existe al deber ponderar el precio Ya. de forma predominante en los criterios de Sí. calificación. Sí, justo es uno de los temas que topamos dentro de la charla, ¿no? El artículo 40 y el artículo de la ley, el 89, me parece, del reglamento, tienen una contradicción. Claramente tienen una contradicción. O una potencial contradicción, para ser más justos. Y la respuesta que les puedo dar es esta. Depende de quién esté haciendo la interpretación normativa. Si bien tradicionalmente la interpretación normativa es algo que se lo deja a los legisladores, a los jueces, etcétera, en la práctica todos interpretamos de forma para poderlo aplicar. Mientras siga siendo más fácil, mucho más fácil, y no esté determinado en instrumentos más técnicos, más asequibles, la forma de cálculo de valor por dinero, los compradores, los controladores, los auditores se van a ir por el menor precio. Así de simple. Y cuando dicen el menor precio en aplicación al principio de valor por dinero es contradictorio, es conflicto, por lo menos conflictivo. Es una puerta abierta al conflicto, sin duda. No tengo la respuesta sobre cuál tiene que irse el uno sobre el otro, pero ¿qué es lo que yo quisiera? Pues evidentemente que el principio de valor por dinero, que es un principio, se vaya por encima del principio de economía, porque no solamente estamos en la función pública para ahorrar dinero, sino que estamos en la función pública para generar mayor cantidad de beneficios para la población. Es evidente. Entonces, por eso pienso yo que el principio por valor por dinero, si bien es más complejo, tiene más pasos, puede ser más polémico, es el que debería predominar. Pero en la práctica, como está redactado en este momento, y si es que no hubiera, no estoy diciendo que no los haya, pero si no hubiera instrumentos claros de aplicación de las metodologías de valor por dinero, normalmente se va a optar por irse por el tema de menor costo, ¿no? Entonces, yo pienso que hay un área de mejora importantísima, primero en la ley y en el reglamento. Claramente hay una contradicción, una potencial contradicción ahí, claramente hay un área de mejora importante, pero además es importante que dentro del marco de lo que está ahorita mismo escrito ahí, por iniciativa propia, las entidades compradoras, los gremios, los profesionales, la academia y evidentemente el ente rector de la contratación pública empiecen a generar instrumentos, herramientas que hagan más fácil, más posible la aplicación de los criterios de valor por dinero en casos específicos e ir creciendo a partir de eso. No se puede decir, mire, desde mañana no vamos a comprar con un menor precio, sino que vamos a comprar todos con valor por dinero, porque no es así. Porque, como ustedes pueden ver, es un desarrollo, es complejo. Hay pasos para seguir construyendo esto. Muchas gracias. Un anónimo dice, ¿debería ser con apego al principio del valor por el dinero o en su defecto al menor precio? Creo que acabo de contestarle a Anónimo. Sí, Ese mi criterio, ¿no es cierto? Para ir creciendo en compras públicas hay que ir aplicando valor por dinero. Pero en una cantidad enorme de casos, en una gran cantidad de casos, basta con menor precio, porque si los productos están bastante estandarizados y son mercados abiertos, una gran cantidad de las contrataciones van a seguir siendo por menor precio.
Dice Juan, entonces, un cartel que plantee como evaluación 100% el precio es inadmisible. No, Juan, porque una contratación muy sencilla donde el producto es, por ejemplo, de consumo muy rápido y es altamente estandarizado y no tienes mayor dificultad en comparar uno con otro, ¿no? El típico caso es el papel para impresora. Es totalmente admisible que solo cumpliendo los criterios de admisibilidad o criterios de cumple o no cumple técnicos del producto, te vayas por el menor precio. No tienes costos de mantenimiento. Puede ser que tengas costos de transporte, por ejemplo, ¿no? Pero ya, marginales. Pero puede ser que estás comprando una cantidad pequeña, ¿no es cierto? No tienes costos de mantenimiento, no tienes costos de reposición, no tienes costos de suministros de los suministros. Entonces, es absolutamente admisible que sí, una forma de evaluar el valor por dinero sea el menor precio, sí, sin duda. Y ese es un tema, fíjense ustedes, las preguntas están yéndose bastante por ahí, porque justamente es lo que en la práctica nos causa más dudas, ¿no? Si yo soy comprador y tengo 10,000 compras encima, también tengo que hacer más eficiente mi tiempo, ¿no es cierto? Tengo que hacer más eficiente mis recursos. Es decir, me voy a poner en este momento a desarrollar una metodología complicada de valor por dinero para la compra de celulares, teniendo 10,000 compras que hacer. Entonces, esos son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta ya como estrategia, como política de aplicación de este principio, que se ve maravilloso dentro de la ley, se ve maravilloso dentro del papel, pero para poder llevarlo a la práctica, tengo que generar herramientas que me ayuden a hacer eso. Muchas gracias. Sidey pregunta, ¿qué sucede si adjudican a otra empresa que aunque cobre un precio más bajo, pero que mi producto tenga mejores características de calidad y que con las fichas técnicas o muestras yo haya logrado demostrar que es mejor dentro de los principios de eficiencia y eficacia para la institución, pero que en el cartel solo se pidió precio? Pues nada, la contratación pública es un juego y es un juego que corre con ciertas reglas, ¿no? Si es que voy a jugar con esas reglas que están en el cartel, ¿no es cierto? Porque las están, tienen que estarlas. Todos los que entran a participar con esas reglas están admitiéndolas. Entonces, si es que el cartel dice precio y solo precio, no eficiencia, no respecto al medio ambiente, no inclusión social y afectiva, bla, 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 bla. Si es que eso no está en las reglas del juego, pues no estoy jugando eso. Si yo tengo un mejor producto desde ese punto de vista, pero no se va a tomar en cuenta dentro del proceso, pues no participo. Perdón si lo pongo de forma muy radical. No participo si es que mi precio, si es que pienso que no voy a poder ganar, porque no van a poder cambiar las reglas en la mitad del camino. Lo adecuado, más bien, sería que cada vez más el sector público vaya incorporando estas reglas que tienen que ver con valor por dinero para estimar otros factores para el valor. De lo que me estás hablando básicamente es sobre el valor, ¿no? Mi producto tiene más valor que el producto de los otros, ¿ok? Y la diferencia en precio justifica eso. Pero, de nuevo, este es un juego que parte desde el sector público. La pelota está en la cancha del sector público. Si es que el sector público, el comprador, no puso eso en las reglas del juego, no estamos jugando con esas reglas, no las puedo cambiar después. Gracias. Dice, muchas gracias por la presentación. Como comentario quisiera indicar que en los ejercicios realizados lo único que podríamos hacer era un mero cálculo económico, asumiéndose que la calidad de las 3 impresoras es la misma y con las 3 se alcanza la satisfacción de la necesidad de la misma manera. Pero puede que no sea así. Puede darse el caso de que la impresora que económicamente se satisfacía mejor mi necesidad era alimentada con una tinta altamente contaminante y que la impresora que económicamente me resultaba más costosa utilizara cera con un impacto contaminante casi inexistente. Así las cosas, considero que debe tenerse presente que los criterios no económicos podrían generar un cambio en el análisis del valor por el dinero de los ejercicios realizados, arrojando resultados distintos del cálculo económico. Saludos. ¿Quién preguntó eso? ¿Cómo se llama?
Solo puso iniciales, se llama RQU. RQU, ok. Esa es, o sea, creo que con esa pregunta mi trabajo está hecho. Porque justamente de eso se trata el ejercicio. Es mostrarnos cómo de un punto muy básico de información solo de precio, a medida que vamos incorporando más y más información, podemos tomar decisiones mejor informadas. ¿Sí? Entonces, obviamente, para este ejercicio, para este webinar, ¿no? Si fuera un curso de 4 meses, posiblemente habríamos hecho un ejercicio más complejo. Pero para este curso, para este webinar, cogí algo pequeñito, ¿no? Incorporar un par de factores económicos adicionales para poder mostrar las diferencias que hacen cuando incorporo más criterios. Y claro, cuando yo ya estoy aplicando valor por dinero como un pro, ¿no? Como leyenda, como absoluto dominador de la materia, obviamente que puedo empezar a aplicar otros factores adicionales como de política pública de protección ambiental, de inclusión social, de manejo eficiente de energías, por supuesto que sí. Entonces, eso implica que tengamos mejor información, mayores fuentes de información para poder hacer ese análisis y mejores metodologías de cálculo. No se olviden ustedes que es sumamente importante que dentro del pliego del llamado del pliego del cartel estén establecidas claramente los métodos de cálculo, ¿no es cierto? No es algo que primero recibo las ofertas y después veo cómo calculo. Entonces, ese desarrollo, ¿sí? Ese desarrollo justamente es la evolución del valor por dinero. Y yo puedo seguir poniendo más y más y más cosas que resulten significativas si es que para la política pública es significativo el impacto ambiental de la tinta, el uso de energía, otros factores, por ejemplo, como el hecho de que una de las impresoras o que las impresoras tengan que ser recuperadas o que tengan un destino cierto después de su uso. Son temas que cada vez se hacen más y más importantes, ¿no? Eso es lo que llamamos compras verdes. Todo eso yo puedo incorporar al cálculo, ¿no? Todo eso puedo incorporar al cálculo. Entonces, excelente pregunta, estimado o estimada RQ. De eso se trata justamente, valor por dinero. Muchas gracias. Un anónimo. Buenas. Quisiera saber de qué forma se puede establecer una metodología para definir costos de mantenimiento, pues además del costo del producto y diversas marcas, pues hay diversos proveedores y repuestos originales y genuinos, por lo que encontrar todos esos datos es complejo para determinar el valor por el dinero. Claro, no, a ver, es estupenda la pregunta y no es tan complicado. Lo que hacemos nosotros es establecer, ¿recuerdan cuando hay una lámina que nos dice, a ver, voy a buscarla acá para compartirlo, porque estaba por acá, permítame un segundo, ya. Hay una lámina que nos dice las preguntas que yo tengo que hacer en el momento de calcular el valor del dinero. ¿Qué necesito ahora y cuánto me costará? Estamos hablando de precio y los otros costos adicionales de instalación, por ejemplo. ¿Qué tendré que hacer en el futuro y cuánto me costará? Obviamente, de lo que nuestro estimado anónimo nos refiere, está hablándonos de mantenimiento, partes, repuestos, etcétera. ¿Cuánto dura el futuro? Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cuánto tiempo estoy estimando la duración de ese producto? No necesariamente cuánto es la longevidad del producto, no cuánto dura el producto en sí mismo, sino cuánto me va a durar a mí el producto para el cálculo, ¿no? Eso es importante. Yo no sé si me quiero quedar con un producto de 10 años, de 20 años, 30 años. ¿Y cómo evalúo los costos futuros contra los costos actuales? Ahí está la clave de la pregunta, ¿no? Si es que yo estoy comprando un producto y quiero poner una vida útil, es una de los factores que yo puedo establecer, digamos, 5 años. Si yo establezco 5 años, yo lo que le voy a pedir al proveedor es que me informe cuáles son los costos que yo tengo que incurrir en esos 5 años en mantenimiento preventivo, ¿no? En suministros. No le digo que me dé el costo del aceite. Sería absurdo decirle que me dé el costo del aceite. Quiero que me diga cuántas veces tengo que cambiar el aceite y cuánto cuesta eso cambiar de aceite y cuánto va a costar ese aceite hoy día para ese número de veces que tengo que hacer. Entonces, de esa manera yo puedo comparar un vehículo al que tengo que cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros con uno que puedo cambiarle cada 5.000 kilómetros, porque en el uno será este aceite y en el otro este aceite. O piezas como
filtros de aire, baterías, neumáticos, ya no dependerán tanto del tiempo, sino que dependerá de mi uso. Entonces yo tengo que informarle también al proveedor. Primero tengo que calcular cuánto pienso recorrer en ese tiempo. ¿Cuánto va a ser mi recorrido promedio? Entonces, fíjense ustedes, no solamente tengo que dar información de qué es lo que quiero, sino de cómo lo pienso usar. El ejemplo de la impresora que estamos haciendo en este webinar es muy claro al respecto. No solamente basta la información de qué es lo que quiero, sino también es cómo se va a consumir. Entonces, ahí ya se hace más fácil, porque yo lo que le pido al proveedor allí no es simplemente dime cuánto me cuesta el aceite, cuánto me cuesta el filtro, ¿en qué consiste el mantenimiento? Le pregunto, y costéame ese mantenimiento, cuántas veces tengo que venir acá, etcétera. Entonces, ahí a lo mejor yo hasta puedo comparar productos que son diferentes dentro de una misma cotización. Yo puedo comparar un producto que tenga un nivel de mantenimiento más largo, un periodo de mantenimiento más largo, de 6 meses, con uno que tenga 3 meses, porque a mí lo que me interesa es costear para 5 años, ¿no? Entonces, esas formas de armonizar requieren flexibilidad, obviamente, requieren flexibilidad mental, pero no estoy comparando, en este caso, por ejemplo, fíjate, no estoy comparando exactamente la misma dimensión del uno con el otro, sino que estoy comparando desempeño, que también es factible de hacer, dentro de las reglas les permiten. Puedo comparar reglas de desempeño. Entonces, aquí evidentemente es muy importante ser flexibles para poder incorporar, y ahí pues contestando además una pregunta de una persona que se llamaba igual que tú, Anónimo, hace unos minutos, yo puedo poner más criterios de valor por dinero y al mismo tiempo estimular la participación poniendo preguntas que sean diferentes entre sí, o admitir tecnologías diferentes y compararlas entre ellas, pero no en cuanto a sus características, sino en cuanto a sus resultados, a sus rendimientos. Son muchas las cosas que puedo hacer dentro de valor por dinero en ese aspecto. Y a veces, mientras más innovador es la compra, es más importante contar con la participación de los mismos proveedores de forma abierta y transparente para establecer términos de referencia. No sé si tenemos tiempo para otra pregunta, porque todavía tenemos que terminar con la parte del ejercicio. Ok, todavía quedan quedan unas 6 preguntas, 7 por Ya, contestar. hagamos una cosa. Vamos con el ejercicio en este momento y luego terminamos de eso y volvemos para terminar con las preguntas. Perfecto. Quiero asegurarme que veamos todo. Ok, entonces vamos donde nos quedamos. Vamos con las respuestas. No sé, ¿quién tiene los resultados ahora sí de las preguntas? ¿Quién tiene la pregunta número 1? ¿Qué resultado tenemos? Si gusta, yo se los comparto, don Xavier. Sí, gracias. Con gusto. La pregunta número 1 sería la segunda. Vamos a ver, aquí está. De 213 respuestas, la mayoría optó por el costo de $750. ¿Cuántos? Vamos a ver. Entonces, ¿cuántos dijeron 750? Ya le digo, deme un momentito porque el gráfico no me da esa información. Ok. Está con gráfico. Pero si Sí. quieren, compartan de gráfico. Ok. Se los voy a compartir de esta forma entonces. Ya, y todos de una vez. Veamos todos los gráficos de una vez. Uh-huh. Ya. En la primera pregunta, ahí está, 146 de 200 y pico, nos dijeron la 3, ¿no? Uh-huh. Ok. Listo. De 240. Entonces, es mucho más del 50%. Uh-huh. Estamos hablando de 146 para 213. Nos dijeron que, o sea, el 68% nos dijo que es el 3. Ya. A este nivel, sin la información adicional que posiblemente aquí quedaba, pues nos dice que la 3.
que justamente es la respuesta del ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 2, por favor. Ya, miren, aquí nos dice que el mejor valor por dinero es de la opción número 2, que es Sí, de correcto. 98, ¿no? Que es de 98. Entonces, básicamente el 50%, ¿no? En el tercer ejercicio nos dice que el mejor valor por dinero está en la segunda, que es, y está con mucho más, 78 para 123 respuestas. 63% nos dice que es la número 2, y la B, perdón, y en el último ejercicio, ya cada vez se animaron menos a contestar, nos dice que la tercera opción es la mejor. El 52%, básicamente el 50% de todos los participantes nos dicen que es la mejor opción. Bueno, no están para nada mal las respuestas. Vamos a ver las respuestas que tenemos acá. En primer lugar, en la primera pregunta, el costo, evidentemente, si solo comparo el precio de venta, el mejor valor por dinero es el precio más bajo, la A, $500, porque tiene pues el menor costo de impresora. El verde es el más bajo, pues es el mejor. En la segunda pregunta, ya con información de cuál es el costo por hoja, pues la mayoría tuvo razón, es la C, porque tiene el menor costo por hoja. ¿Cómo calculamos? Simplemente dividimos el costo del tóner para el número de hojas que me da el tóner y me da ese resultado. Entonces, el más caro es la A, de 175 para 8,000 hojas. La más barata es la C, que pago 140 para 8,000 hojas, ¿no? 1 centavo, .75, ¿no? Es el más barato. En la pregunta C, nivel de consumo de 10,000 hojas, el mejor es la respuesta B, ¿no? Aquí está mal alineado, pero es la respuesta B, que es el más bajo, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Sumo el costo de la impresora más el número de toners que voy a necesitar pagar multiplicado por el precio en toners, ¿no? O sea, 600 más 760 en toners me da 1,360. No sé si está claro el cálculo, ¿no? Como voy a consumir 10,000 hojas, ¿no? El número de toners son 5, 5, 4, 5, 4, 5. En un caso voy a pagar 875 por toner porque son 5 por 175, 4 por 190, 5 por 140. La sumatoria pues me da así. Entonces, en este caso, la opción B sería la mejor. Y en el caso 3, en el caso 4, la mejor opción es, que son de 30,000, es, como me dijo, el 50%, es la opción C, porque la sumatoria del costo o del precio de la impresora más el número de toners, que son 15, para poder producir todas las hojas que necesito, que son 120,000, en 24 meses, estamos hablando de un total de 2,850 frente a 2,880 de la B y 3,125 de la A. Ya fuera de las preguntas, si es que yo incorporo también un cálculo de 5,000 hojas impresas a la ecuación, ¿no? Al resultado, 5,000 o 10,000 o 30,000, fíjense ustedes cómo solo con esos poquísimos datos podemos tener una respuesta muy diferente. A nivel de 5,000 hojas de impresión al semestre, la opción A es mejor. A nivel de 10,000, la opción B es mejor y la opción C es mejor para nivel de 30,000. ¿Cuál es el corolario de todo esto? El corolario de todo esto es que tenemos solamente incorporando el factor consumo y el factor costo de consumibles, la respuesta varía. Yo no le puedo dar al menor precio, en este sentido, a la A sin saber, si aplico valor por dinero, sin saber con claridad cuánto voy a consumir. No solamente debo comprar en función de las características del producto y del precio del producto, sino también de lo que yo necesito. Y creo que este ejercicio lo ilustra de manera muy clara, ¿no? La mejor manera de comprar no solamente se refiere al producto y el precio, sino que se refiere al consumidor, porque ahí está el valor, al producto y al precio. Y eso es, en definitiva, el valor por dinero. Muchísimas gracias por su atención. Les quiero agradecer.
Creo que no tenemos tiempo para responder más preguntas, pero si me las pasan por escrito, pues trataré de hacerlo, de grabarlo de alguna manera. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y que les haya parecido útil esta presentación. Muchísimas gracias al señor Javier Vizcaíno Acosta por su exposición. Sí es importante decirles que las preguntas que quedaron sin contestar en este momento van a ser posteriormente subidas en la página con sus respectivas respuestas para que lo tomen en cuenta. Le recordamos a las personas que no han registrado su asistencia, por favor, llenar el registro que se encuentra colocado en la ventana de preguntas y respuestas. De parte del Ministerio de Hacienda, agradecemos la participación de todos ustedes. Les instamos a estar atentos a las invitaciones de los próximos webinars que se estarán coordinando por parte de la Dirección de Contratación Pública. Estas serán remitidas a las cuentas de correo de las instituciones, así como publicadas por medio de las redes sociales del Ministerio de Hacienda. El video y las preguntas y respuestas se colocarán en el espacio de la página del Ministerio de Hacienda. En la parte inferior se encuentra el enlace de la Dirección de Contratación Pública. Ingresan en el link de capacitaciones, gestión de conocimiento y así podrán ver estos webinars. Que tengan un lindo día. Muchas gracias.